Juan José Hernández Rey es doctor en física y director del Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Ha trabajado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN de Suiza, y su campo de investigación es la física experimental de partículas y astropartículas. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Si le parece, empecemos hablando de su especialidad, los neutrinos. ¿Qué son? Bueno, los neutrinos son uno de los componentes básicos de la materia y su particularidad es que de las 4 fuerzas o interacciones que conocemos, solo sienten 2 de ellas. La interacción gravitatoria, que es muy débil, y otra fuerza, que se llama también fuerza débil, que de nuevo hace que interactúen muy poco con la materia y sean muy difíciles de estudiar. Desde Valencia, a través del ICIC, España participa en diversos experimentos internacionales relacionados con la naturaleza y características de los neutrinos. ¿En qué consisten esos experimentos? Bueno, son una gama amplia de experimentos que pretenden conocer los neutrinos mejor. Los neutrinos fueron postulados en los años 30, se descubrieron casi 3 décadas después y hemos ido conociendo poco a poco sus propiedades. Muy poco a poco porque son difíciles de estudiar por esa falta de interacción con la materia. Entonces, actualmente tenemos un experimento en el laboratorio subterráneo de Canfranc, NEX, que pretende saber si el neutrino es su propia antipartícula. Esto es importante porque tendría unas implicaciones, por ejemplo, en la evolución del universo, el hecho de que haya más materia que antimateria. Participamos también en un experimento en Japón, T2K, que consiste en enviar neutrinos y hacer un recorrido de prácticamente 300 kilómetros de distancia para ver cómo oscilan entre familias. Hay 3 familias de neutrinos y su oscilación entre ellas nos da información al respecto de su naturaleza. Y finalmente participamos en un experimento que tendrá lugar dentro probablemente de una década o 2 en los Estados Unidos, donde este mismo tipo de esquema, enviar neutrinos que recorren una gran distancia, nos permite conocer más sus propiedades. También existen telescopios de neutrinos. Los hay sumergidos en el Mediterráneo e incluso en el Polo Sur. ¿En qué consisten esos otros experimentos? Bueno, están metidos en el fondo del mar o en el fondo de la capa de hielo del Polo Sur para aislarse de toda la radiación que recibimos. Por fortuna, la mayoría de la radiación que recibimos del exterior es absorbida por la atmósfera. Sin embargo, hay aún una parte residual que cae en el suelo y que resultaría excesiva para el estudio de los neutrinos. Vamos a ese fondo para aislarnos y lo que pretendemos es utilizar el neutrino como mensajero. Hay procesos muy violentos en el universo, las supernovas, es decir, la explosión de las estrellas, o por ejemplo los centros de las galaxias contienen enormes agujeros negros que están emitiendo partículas aceleradas y no sabemos cómo lo hacen. Los neutrinos podrían ser un mensajero ideal para conocer mejor esos procesos violentos del universo. Eso es lo que iba a decir. ¿De qué nos va a servir en nuestra vida cotidiana conocer mejor a los neutrinos? Bueno, es complicado decir las aplicaciones de la ciencia porque de alguna manera somos bastante miopes en predecir el futuro. Es difícil ahora ver una aplicación directa. Las hay indirectas, por ejemplo, los neutrinos producen partículas como son los muones y la detección de los muones ya nos ha servido, por ejemplo, en el accidente de Fukushima, que no se podía acceder a la central nuclear, gracias a los muones que recibimos de la atmósfera se pudo hacer una especie de radiografía de lo que estaba ocurriendo en su interior. Es una aplicación sorprendente, pero el problema de la ciencia muy básica es que sus aplicaciones probablemente tardan décadas en llegar. Pero, de nuevo, si algo nos dice la historia es que hemos sido enormemente miopes sobre las posibles aplicaciones de la ciencia que descubrimos. Pues otro de los grandes temas con que trabajan en el IFIC es la física de altas energías en aceleradores. De los experimentos en los que participan nos habla a continuación Carmen García, del Departamento de Investigación de Física Experimental. Bueno, pues nosotros complementamos a lo que hace el Departamento de Física Teórica y es verificar que las teorías son reales y verificamos viendo que los experimentos confirman ciertas predicciones. Por ejemplo, el que exista un campo de Higgs tiene que tener asociado un bosón de Higgs y nosotros buscamos ese bosón de Higgs. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, últimamente. En este caso, en el caso concreto del bosón de Higgs, lo que utilizamos son los aceleradores de partículas. En este caso, el gran acelerador de hadrones, el LHC, que está en el CERN,
y que colisiona protones a muy alta energía, a velocidades prácticamente de la velocidad de la luz, y en el punto de la colisión colocamos unos grandes detectores que lo que hacen es hacer una foto instantánea del choque de un protón contra otro protón. Y ahí se producen partículas nuevas que nos ayudan a verificar nuestras teorías. Pero estamos buscando otras cosas. Por ejemplo, queremos saber el universo de qué está compuesto y sabemos que hay una parte que es materia oscura. Pues ahora nuestro objetivo, por ejemplo, es producir estas partículas de materia oscura dentro de las colisiones de protón contra protón. Ese es el objetivo de los próximos años. O verificar teorías, por ejemplo, como la teoría de supersimetrías o de dimensiones extras, pues todas son cosas que van más allá del modelo estándar y que estamos verificando ahora en el LHC. Atlas es un instrumento, es como una gran cámara de fotos, con la particularidad que toma fotos muy rápidamente. Toma 40 millones de fotos cada segundo. Y eso es lo que hace de este detector que sea realmente novedoso y técnicamente muy complicado. La gran velocidad a la que toma los datos, los procesa y decide qué dato se queda o qué dato no se queda. Entonces, para ello necesitamos mucha capacidad de cálculo. Y como no existe, hemos creado una red de ordenadores por todo el mundo que se llama GRID, a la que están conectados todos los centros a muy alta velocidad, y cuando tomamos los datos, esos datos se reconstruyen y se mandan a unos centros que los distribuyen a la vez por todo el mundo. Y utilizamos todas esas infraestructuras de cálculo como un único ordenador. Nadie sabe dónde están los datos porque están distribuidos y nadie sabe cómo se están procesando porque se pueden procesar en cualquier parte del mundo. Y de esa forma ponemos en conjunto toda nuestra capacidad de cálculo. Lo hemos hecho ya también, poner en conjunto todas nuestras capacidades a la hora de construir los detectores. Los detectores han sido como un gran Lego, donde cada país ha construido y ha diseñado una parte, y luego las hemos ido poniendo todas juntas. Nos llevó 5 años construir lo que es Atlas y instalarlo en el pozo. Entonces, los datos lo hacemos igual, son pedazos que cada país tiene, se procesan y luego al ponerlos todos juntos podemos de ahí extraer una señal y anunciar un descubrimiento en el caso de que se produzca. Bueno, pues tenemos aún muchísima faena. El bosón de Higgs ha sido el principio, el primer gran logro, pero solamente el primer paso de una larga lista de tareas a realizar. Bueno, pues parece que mucho de ese trabajo investigador pasa por esa gran instalación científica que es el CERN. No cabe duda, es ahora el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, ha cogido el liderazgo y claramente está en la vanguardia del estudio de las partículas elementales. Ha tomado el liderazgo que hasta el presente llevaba Estados Unidos y se ha convertido no solo en un éxito europeo, sino en un éxito global. Hay docenas de nacionalidades, de investigadores de todas las nacionalidades trabajando juntos y es claramente un éxito científico y social. En física médica también el ICIC acaba de estrenar una nueva infraestructura para la investigación. ¿En qué consiste? ¿Cuál va a ser su utilidad? Bueno, hay varios campos de desarrollo tecnológico y de investigación. Por una parte está la imagen médica. Los detectores que se utilizan para la física de partículas se pueden de alguna manera adaptar para la medicina, para el diagnóstico. Y hay una actividad en todo el mundo, de hecho, muy intensa en mejorar esos detectores para el diagnóstico, no solo en su parte de componentes hardware, sino también en los programas que analizan las imágenes del cuerpo o de la fisiología que se pretende investigar. También tenemos una línea que pretende aplicar los haces de hadrones, protones y núcleos como, de alguna manera, instrumento quirúrgico para eliminar tumores cancerígenos. Serían tumores muy especiales a los cuales es muy difícil acceder. Estos haces de partículas tienen la propiedad que básicamente la mayoría de la energía la depositan en el tramo final de su recorrido, con lo cual podemos afinar muy detalladamente la cirugía del tumor. Para tumores, eso se evita dañar otros efectivamente, órganos, otros tejidos. Exactamente. Entonces es algo muy novedoso que nosotros intentamos implantar en España. En física nuclear participan en diversos proyectos internacionales y nacionales. Háblenos de alguno de ellos. Bueno, tenemos aplicaciones de índole tecnológica, por ejemplo, en la clasificación y tratamiento de los residuos nucleares, que creemos que es una parte muy importante ahora que se está hablando de desmantelar las centrales nucleares.
O, por ejemplo, uno de nuestros investigadores ha recibido un proyecto del Consejo Europeo de Investigación para estudiar los procesos nucleares que ocurren en las estrellas y cómo crean los elementos más pesados, aquellos que están en su número atómico por encima del hierro, que aún se conoce no realmente de manera muy precisa esos procesos, y ha obtenido precisamente esta financiación para estudiarlos cuidadosamente, lo que nos permitirá a su vez conocer mejor esa producción de elementos pesados y también la vida de las estrellas, cómo evolucionan el horno nuclear de las estrellas, en particular de las llamadas gigantes rojas. Con un nombre muy curioso, cocina de las estrellas. Efectivamente. Pues la física experimental y la teórica se necesitan mutuamente para dar validez científica a las investigaciones. En el IFIC trabajan en diversos campos de la teoría, como nos explica el investigador Tony Pitch. Durante la segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado el llamado modelo estándar, que es capaz de explicar todas las interacciones conocidas en el mundo microscópico a través de puros principios de simetría en el espacio-tiempo. Ha sido una teoría muy exitosa, explica todo lo que vemos con gran precisión, pero el mismo éxito de la teoría la llevaba a una contradicción. Y la teoría no podía explicar las masas de las partículas, de hecho las prohibía. Las simetrías de la teoría decían que todas las partículas elementales deberían tener masa cero, viajar a la velocidad de la luz, por lo tanto el átomo no existiría. Para resolver eso se postuló un campo de fuerzas en 1964, el llamado campo de Higgs, del cual no teníamos ninguna evidencia empírica, y 50 años más tarde resulta que el campo existe, lo hemos encontrado, y nos encontramos en un momento muy interesante de la física básica, y es que podemos por fin estudiar un nuevo campo de fuerzas que ha salido de la nada, está ahí y está en todo el espacio-tiempo mezclado con el propio vacío físico. El descubrimiento del bosón de Higgs para la física es algo tan importante como lo fue en su día el descubrimiento de la estructura atómica para la química o el descubrimiento del ADN para la biología. Realmente hay un antes y un después de ese descubrimiento, las cosas van a ser distintas, hay muchas preguntas que nos estamos planteando y todas ellas confluyen en el campo de Higgs. Al principio del universo se creó materia, se creó antimateria, se aniquilaron y nuestro universo es un universo de radiación. Por alguna razón que todavía no entendemos demasiado, había al principio una pequeñísima cantidad de más de materia. Al haber una pequeñísima cantidad de más, se van produciendo las aniquilaciones y cuando se acaba la antimateria, esa pequeñísima cantidad de más queda y esa es la materia que conocemos nosotros. El problema que tenemos es entender esto con nuestras leyes físicas. Pues nuestras leyes físicas nos dicen que debería haber lo mismo. La única forma que tenemos en estos momentos de entender que se pudiera producir una pequeña diferencia entre materia y antimateria es si al menos existían 3 familias de partículas. Toda la materia conocida se puede explicar a partir de 2 quarks, up y down, o arriba y abajo, el electrón y el neutrino. Con esas 4 partículas y las interacciones electromagnética fuerte y débil, lo podemos explicar todo. Sin embargo, haciendo experimentos, hemos descubierto que estas partículas aparecen replicadas 3 veces. El electrón tiene un primo llamado muón, que es un electrón que pesa 200 veces más, y tiene otro primo llamado tau, que es un electrón que pesa 3000 veces más. ¿Por qué existen? No lo sabemos. Solo sabemos que existen y que su única diferencia es la masa. Y de la misma forma, los quarks están replicados 3 veces, los neutrinos están replicados 3 veces. Entender esa replicación significa entender la masa, y la forma como generamos la masa es a través del campo de Higgs que acabamos de descubrir. Por lo tanto, otra vez, el campo de Higgs está relacionado con una de las preguntas fundamentales del universo, y es por qué la materia está replicada 3 veces. Bueno, pues parece que el bosón de Higgs va a dar que hablar durante algún tiempo, ¿no? Durante bastante tiempo. Por una parte es una especie de broche de oro del modelo estándar, del último eslabón de la cadena, pero por otra es una especie de portal a nuevas investigaciones,
porque sabemos que el modelo estándar, esta teoría que explica todos los hechos experimentales conocidos, no puede ser la teoría final. Tiene aún cosas sin explicar, tiene algunos defectos teóricos que son subyacentes a la teoría y por tanto tenemos que seguir investigando para ensancharla, para hacer una teoría mayor que la contenga. El Instituto de Física Corpuscular es un centro mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia, que es además Centro de Excelencia Severo Ochoa. Como hemos visto, realiza un trabajo de primer nivel internacional en su área. Pero díganos, director, ¿cuáles son los retos de futuro? Bueno, los retos de futuro son principalmente seguir estando a la vanguardia en la investigación de ciencia básica en nuestras especialidades, en física de partículas, astropartículas y nuclear, aprovechar todas las oportunidades que nos da el gran colisionador de hadrones en el CERN, en el Laboratorio Europeo, seguir con nuestros experimentos en el estudio de los neutrinos y últimamente estamos especialmente interesados en reforzar esa vertiente de aplicaciones tecnológicas, de transferencia de tecnología y de alguna manera revertir a la sociedad pues, parte digamos, de los fondos y del apoyo que ésta nos provee. Juan José Hernández, director del IFIC, muchas gracias y hasta otra ocasión. Ha sido un placer.